Hola amigos, si tienes una GoPro 9 o piensas comprarte una, este video es para ti. Cuando compramos una GoPro, lo más natural es ir añadiendo accesorios para sacarle el máximo partido. Y a veces lo hacemos por impulso, sin que este accesorio le añada una mejora notable a la GoPro. Sencillamente estamos gastando de más y dándole más billetitos a GoPro. Hoy descubriremos si a la GoPro le hace falta un micro externo o sencillamente es suficiente con los micros que ya trae la cámara para tener un audio de calidad mientras blogueas. De las especificaciones de la GoPro no voy a entrar en detalle, hay miles de reviews en YouTube que pueden buscar para aclararse si tienen alguna duda. Vamos a ir directo a la comparativa de varios micrófonos a ver cuál funciona mejor, y obviamente del Media Mod, porque sin el Media Mod no podemos usar la GoPro con micro externo. Haremos el test en interiores porque muchos de nosotros a veces usamos la GoPro como la estoy usando yo ahora, conectado al Komica VM20 para grabar este video en interiores, y es válido hacer el test en interiores y en exteriores. Ahora están oyendo el audio que sale de los micros internos de la GoPro 9. Estamos en una habitación con algún tratamiento acústico, pero no está totalmente insonorizada. Hay quienes pueden tener más eco, menos eco, pero ya va a depender de dónde grabes. Este es el audio que escuchan cuando usan el micro interno de la GoPro en interiores. Recuerden, la GoPro vale $420 ahorita. Luego va a bajar de precio porque va a salir la nueva, pero ahorita es lo que hay. Ahora estamos grabando con el audio del Media Mod en interiores también, misma habitación, misma posición y a 50 centímetros de distancia. El Media Mod debe dar un saltito hacia arriba en cuanto a la calidad del audio en interiores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se diferencia mucho del audio de la GoPro 9 solo con los micros internos? Ahora estamos grabando con el Relacar MU1. Un micro que vale $20, la clara inspiración viene del VideoMic, pero ¿qué les parece la calidad de este micro? Estoy más o menos a la misma distancia. Este micro no tiene batería, por ende se va a alimentar de la batería de la cámara. ¿Ustedes qué opinan de la calidad de este micro que solo vale $20? Ahora estamos usando el Rode VideoMic, quizás el micro más copiado en este segmento de Shotgun. El precio es de $70. Es un micro muy compacto, de excelente calidad, pero ¿qué tal funciona en interiores? En exteriores está muy probado, hay cientos de reviews también. Yo voy a hacer el mío porque lo acabo de comprar para esta comparativa, para que tengan otra opinión, además de los miles de reviews que hay. Pero ¿qué opinan ustedes de la calidad de este VideoMic de Rode? Y ahora el audio que están escuchando es del micro Sennheiser, no sé cómo se pronuncia, Sennheiser, dejémoslo así, el MKE200, a la misma distancia que los otros micros, con el mismo setup, montado a un lado, no encima de la cámara, que es como suelo usarlo yo en interiores. ¿Qué les parece el audio de este micro que cuesta $107? Y ahora estamos grabando con el Komica VM20, el más caro de todos los micros que estamos probando. Este micro lleva batería incorporada, así que técnicamente tiene que ser el de mejor calidad. Para interiores está perfecto porque lo pueden poner a un lado y no interfiere con el ángulo de visión de la GoPro. Pero en exteriores sí se alcanza a ver el piquito de la GoPro por el ángulo de visión tan amplio que tiene el lente de la GoPro. Este micro lo usamos al principio del video y lo vamos a usar al final del video también, porque es un micro, la verdad, que a mí me encanta, pero para interiores está perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Ahora estoy en el parque, en exteriores, grabando con la GoPro, solamente con el micro que trae la cámara, el micro interno de la cámara, que es un micro de bastante buena calidad. Estamos en el parque, hay ruido de todo tipo, entonces ustedes díganme qué les parece el audio de la GoPro 9. La GoPro 9 solamente sin ningún accesorio cuesta entre $400 y $450. Va a depender mucho de dónde la compre. Y ahora que está por salir la 10, pues les puede salir un poquito más barata. Y ahora estoy grabando con el Media Mod. Para poder poner un micro externo en la GoPro 9 tienes a fuerza que comprar el Media Mod. Yo no he conocido ningún adaptador que te permita conectar un micro de manera directa a la GoPro 9. Este Media Mod tiene la ventaja de que puedes seleccionar, ventaja o desventaja como lo quieras ver, el audio en una dirección, en la dirección en la que estás hablando, el audio de la parte trasera, o simplemente, aunque tengas el Media Mod, usar el audio interno de la cámara, de los micrófonos de la cámara.
debe mejorar un poco el audio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mejora respecto al audio de los micros internos de la cámara? Déjenlo todo en los comentarios. Y ahora estamos grabando con el Relacal MU1. Es uno de los primeros micros que revisé en el canal. Es un micro shotgun, la verdad que muy inspirado en el Rode VideoMic, pero este cuesta $20. El audio, cuando lo probé, era de muy buena calidad y por $20 la verdad que no se puede pedir más. Ahora estamos grabando con el Rode VideoMic, quizás el micro más copiado de todos los micros shotgun para cámaras de todo tipo. Este micro salió en 2004 y por el tamaño compacto y la excelente calidad, muchísimas marcas han intentado copiarlo. ¿Qué opinan de la calidad del Rode VideoMic montado en la GoPro 9, obviamente encima del Media Mod? Déjenlo todo en los comentarios. El Rode VideoMic cuesta $70, tampoco es que te vas a quedar arruinado al comprarlo, pero si lo comparas con el de Relacal, sí es 2 veces y medio el precio. Y ahora estamos grabando con el Sennheiser MKE200, un micro que cuesta $117. Este micro también lo puedes usar tanto con cámaras como con celulares. ¿Qué les parece la calidad del micro Sennheiser montado en la GoPro con el Media Mod? El audio que están oyendo obviamente es el del Sennheiser y sabemos que es una marca que tiene excelente calidad en todos sus micrófonos y todos los productos que hace, pero realmente vale la pena añadir un micro que cuesta $117 a la GoPro, que ya tienes que usar el Media Mod para poder usar el micro, valga la redundancia. Y ahora estamos usando el Comica VM20, un micro shotgun bastante más voluminoso que los otros. Es el único micro de los que les he mostrado que lleva batería, así que técnicamente se debe oír mejor, mucho más clara, compacta la voz con este Comica VM20. ¿Ustedes qué opinan? El precio de este es de $138, lo pueden encontrar un poquito más barato en Amazon cuando tienen oferta. El único pero con este micro de Comica, el VM20, si lo quieres usar con la GoPro, es que, como pueden ver, ahí se asoma la puntita. En esta partecita de acá pueden ver que sale el micro a plano. Normalmente debes usar este tipo de micrófono con cámaras un poco más voluminosas, que no estorbe el lente. Y si usas el lente Max, el Max Mod, pues peor todavía, porque tiene un ángulo de visión más grande y se va a ver más el micro. ¿Y qué les pareció, amigos? Toda esta comparativa en interiores y en exteriores. Haciendo un mix de la comparativa en interiores y en exteriores, ¿cuál sería su ranking de micrófono a utilizar? Yo les soy honesto. La GoPro, como pudieron ver, puedes usarla con el audio nativo que trae incorporado en la cámara y vas a tener un audio de calidad. Si quieres dar un brinquito adicional, no tendrías nada más que comprar el Media Mod. Con eso es más que suficiente. ¿Ustedes qué piensan? Si creen que no, que necesita un micro externo adicional, pues déjenlo en los comentarios. Si eres muy picky con el audio y quieres un micro adicional, yo me iría por el Rode VideoMic, porque es un micro de $70 que la verdad que le añade un plus, no demasiado diferente, pero un plus a todos tus videos, y la verdad es no desembolsas tanto. Aunque Relacal cuesta $20 y el audio es bastante, pero bastante parecido al resto de los micros. De todos, el de mejor calidad para interiores obviamente va a ser el Comica VM20. Así que dejen en los comentarios todo lo que opinen, si usarían la GoPro con el Media Mod, que la verdad es que yo le doy un 10 al Media Mod, y de ahí en fuera no lo usaría con ningún otro micro externo. Así que, pero esa es mi opinión, ustedes tienen la última palabra, déjenlo todo en los comentarios. Esto ha sido todo, amigos, nos vemos en un próximo video la próxima semana.